Pues nada, pues buenos días a todos. Gracias primero que nada, gracias al resto de ponentes por sus ponencias muy interesantes. Todos, gracias a Nerti también por permitirnos hoy estar aquí. Eh, ah, mi nombre es Mario Renau, soy director de producto dentro del ITI. Estoy además liderando varias iniciativas en datos y en especial estoy liderando la construcción del dataspace del ITI. Y justamente de esto es de lo que vengo a hablaros hoy. Mi idea, bueno, son 15 minutos, pues muy brevemente es contaros acerca de algunas de las consecuencias, ¿no? de la evolución de las arquitecturas de datos, ¿no? En especial las arquitecturas de Big Data, que son en las que, bueno, nos hemos estado centrados en los últimos 10 años. Y veremos también por qué surge esta necesidad de los data spaces y cuál es su misión y cuál es nuestra visión acerca de los mismos. Muy brevemente, por dar algo de contexto, ¿no? En una definición, digamos, la definición tradicional, la más aceptada, que estoy por hecho que ya todos la conoceréis, ¿no? Pues de los problemas de Big Data, pues generalmente se suelen, digamos, caracterizar o solemos decir que estamos hablando de problemas de Big Data cuando son problemas que, digamos, que cumplen estas tres dimensiones, ¿no? Son muchas más, pero principalmente estas tres, ¿no? La primera es la de volumen, evidentemente, pues para poder, sobre todo para poder desarrollar modelos analíticos, entrenar modelos analíticos necesita de gran volumen de datos a veces pues con el máximo posible, con el máximo histórico y con la máxima nivel de detalle, con lo cual son problemas de grandes volúmenes de datos. Problemas también de variedad, y aquí problemas de variedad no solamente en cuanto a formatos, a multitud de formatos, que evidentemente, pues bueno, al final las compañías y para poder generar modelos analíticos y poder extraer valor de los datos necesitas pues multitud de datos de cualquier tipo. Entonces necesitas pues mezclar diferentes formatos. Y además esto para mí tiene una doble dimensión, porque tradicionalmente no solamente es que tengas que trabajar con diferentes tipos de datos en diferentes formatos, ¿no? Sino que además, pues bueno, estos datos a lo largo del tiempo van evolucionando, quiero decirte, o sea, tienes como estas dos dimensiones, horizontal y vertical, ¿no? Si pensamos en el caso de Twitter, un mensaje de un tweet hace 4 años pues tenía aproximadamente 40, 28, 30 atributos, hoy en día tiene más de 1000. Si estás analizando un histórico de tweets, pues incluso durante ese periodo de tiempo ha ido evolucionando. El mismo formato ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no? Con lo cual el problema de la variedad es uno de los problemas más complicados, ¿no? Que tenemos a la hora de trabajar con infraestructuras, con trabajar en proyectos de datos. Y luego está la tercera, que es la de velocidad, ¿no? Inicialmente, cuando se empezó a saltar el mundo de Big Data, o las tecnologías Big Data, salieron de las empresas, digamos, los grandes dragones de Internet, ¿no? Pues Google, Yahoo, LinkedIn, etcétera. Empezó a utilizarse en compañías fuera de este ámbito. Pues bueno, al menos lo que se pretendía es poder almacenar esos datos que se están produciendo a gran velocidad para posteriormente poderlos almacenar. Hoy en día la evolución del Big Data, sobre todo la evolución tecnológica, ya nos permite, además de poder almacenar estos datos que se producen a gran velocidad, con gran volumen y con gran variedad, además procesarlos en tiempo real, que también esta definición de esta web pues ha ido evolucionando, ¿no? No solamente ya el poder almacenar esos datos, sino también poderlos procesar si no en tiempo real, pues prácticamente en tiempo real, ¿no? En soluciones en tiempo real. Y bueno, una de las cosas que en muchos casos, ¿no? Sobre todo derivado del componente o de esta dimensión de la variedad, pues al final en muchos casos hemos acabado, y esto es experiencia, esto es algo que también hemos sufrido nosotros, ¿no? Y es que hemos acabado convirtiendo el centro de datos pues en una pequeña torre de Babel, donde al final los analistas para trabajar con modelos pues necesitamos
datos pues, de muchísimos formatos, de muchísimas fuentes, ¿no? Y tenemos que, y para dar muchas veces, para dar solución a diferentes casos de uso, pues los arquitectos de datos o los ingenieros de datos tenemos que combinar muchísimas tecnologías, tenemos que combinar muchas tecnologías, ¿no? Pues, por ejemplo, para utilizar datos históricos, diferentes tecnologías del ámbito de Big Data como Hadoop, Hive, HDFS, etcétera, almacenamientos en cloud, datos operacionales, porque bueno, el 90% de los datos de las compañías aproximadamente pues siguen estando en bases de datos relacionales, siguen siendo perfectamente válidas y cumplen perfectamente su papel, con lo cual pues tienes que trabajar también con estos sistemas. Tienes que trabajar con sistemas también con datos que están entrando en tiempo real. He hablado del caso de de Twitter, pues podría ser, por ejemplo, para el caso de Twitter, o si queremos recibir datos de sensores o de dispositivos, equipos que están en campo en tiempo real, pues típicamente son datos que nos van a llegar en streaming, y para eso hay otra serie de conjunto de tecnologías, etcétera, 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 ¿vale? Y esto al final lo que ha derivado es que, pues, en que las arquitecturas de datos sean algo complejas, sean complejas. Complejas, y para mí, cojo ahí un poco el guante, ¿no?, de lo que comentaba Manuel con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Pues que una de las cosas que estaban intentando hacer es que, pues intentando que fuera democratizarla, ¿no? Y que el uso sea sencillo. A mí la palabra también clave es de esa palabra de usabilidad, ¿no? Para entrenar esos modelos necesitas muchos datos. El problema es que esto genera una complejidad, por ejemplo, de cara al usuario, que el analista, pues que tiene que estar al final familiarizado, y esto genera una curva de aprendizaje bastante importante, familiarizado con los diferentes APIs, con los diferentes SDKs, las librerías, pues de los diferentes almacenamientos de datos, ¿no?, que se tienen que utilizar, ¿no? Con lo cual, pues esto genera una complejidad, sobre todo en cuanto es un problema de usabilidad, ¿no?, con respecto al usuario, ¿no? Porque además estas tecnologías van cambiando, las vamos evolucionando, y bueno, pues tienes que estar al tanto pues de todas estas tecnologías. Complejidad también desde el punto de vista de gestionar las infraestructuras. Muchas veces estas infraestructuras o las necesidades de un almacenamiento para datos históricos son completamente diferentes a las necesidades de un almacenamiento para datos en streaming. Son completamente distintos. Y luego también genera complejidad, y esto también es un problema importante respecto a la seguridad, porque al final, para que el usuario pueda acceder a todos estos almacenamientos, todos estos motores de almacenamiento de datos, pues evidentemente tiene que tener acceso a ellos. Y si tiene que tener acceso a ellos, pues bueno, si queremos securizar, tenemos que securizar absolutamente todos estos puntos o estos puertas abiertos, ¿no? Entonces, pues bueno, y esto es un poco la realidad, ¿no?, en la que al final se han ido convirtiendo muchos centros de datos o soluciones de arquitecturas de datos para poderlas utilizarlas en hacer explotación de los datos analíticos, ¿no? Y un poco el data space, o el concepto del data space, que es una palabra que se empieza a utilizar mucho ahora, justamente lo que hace es recoge estos requerimientos que previamente ya teníamos de los entornos Big Data, de las arquitecturas Big Data, ¿no? Pero los afronta, digamos, bueno, simplemente es una evolución. Todos aprendimos todos pues a hacer con Big Data, bueno, acabamos teniendo estas arquitecturas, acabamos teniendo despliegues complejos, y ahora, digamos, es como una nueva orientación, ¿no? De decir, bueno, pues ahora que ya estamos familiarizados con las tecnologías, sabemos las problemáticas, sabemos también lo que ocasiona estas arquitecturas, pues bueno, vamos a tener, y sobre todo si queremos hacer infraestructuras y queremos construir productos y soluciones que sean usables, pues desde luego tienen que ser muchísimo más sencillas, especialmente de cara al usuario final. Y para ellos, bueno, pues los data spaces, digamos, que toman o en el diseño de un data space tomamos como requerimientos los mismos que ya tenemos en arquitecturas en Big Data. Respecto al volumen, ya diseñamos los data spaces teniendo en cuenta
que vamos a tener que trabajar, que almacenan muchísimos volúmenes de datos, con lo cual, pues bueno, seguimos, digamos, los enfoques, las estrategias que hemos aprendido en las arquitecturas de Big Data. En cuanto a variedad, el problema sigue siendo exactamente el mismo, pero justamente lo que queremos evitar es trasladar toda esta complejidad de tener que tener muchísimos tipos de almacenamientos diferentes. Puede ser realmente caótico, complejo, tener 8 o 10 almacenamientos de datos pues para diferentes tipos de modelos de consumo de esos datos, ¿no? Con lo cual, una de las cosas que para nosotros es vital, ¿no? A la hora de diseñar los data spaces es que de cara al usuario sea sencillo y esto lo hemos trasladado en que al final el usuario para acceder a los datos va a tener un punto de acceso único a los datos y encima va a tener ese acceso único a los datos y encima con una interfaz que él es conocido, que es un estándar, que es SQL, que es el estándar de facto para acceder a los datos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, independientemente de si los datos están en un almacenamiento o en otro, pues le va a permitir trabajar con un API que le es de sobra conocido. Y luego, en cuanto a velocidad, pues los data spaces, pues bueno, ya trabajamos prácticamente todos los problemas que tradicionalmente hemos estado resolviendo con tecnologías o con enfoques batch, pues prácticamente todos se pueden resolver ya con tecnología, digamos, pensada para el tiempo real. Con lo cual, los servicios ya están, ya diseñamos esos servicios, ya hacemos arquitectura de esos servicios, pues para que están optimizados para trabajar con esos grandes volúmenes de datos, pero dando tiempos de respuesta cercanos al tiempo real. De manera que, bueno, esto al final se traduce, ¿no? Pues para que veáis un poquito cuál sería la manera de funcionar o con qué es lo que ve un usuario, ¿no? Cuando entra en el data space. Al final el usuario lo que tiene es acceso a un catálogo de datos. Al final esto es un listado de los datos que tenemos dentro del data space en nuestro data center. Y al final lo que buscas datos meteorológicos, buscas datos de sensores, buscas datos económicos, macro, micro, lo que sea, y al final tú lo que tienes es como una cadena de conexión y a partir de eso tú utilizas esa cadena de conexión para acceder a los datos. Y esa cadena de conexión al final es como si trabajaras con una base de datos, una tabla de una base de datos SQL con una API que conoces, de manera que tú vas a utilizar esa interfaz para trabajar con datos y realmente el usuario final nunca sabe si esos datos están almacenados en un sistema, en un cloud, están en un Hadoop, en un Big Data, están en una base de datos relacional o son datos en streaming. Pero incluso es mucho más potente que esto, ¿no? Porque incluso para él es capaz, por ejemplo, de hacer joins de diferentes tablas. Por ejemplo, podríamos, y esto es algo bastante clásico, ¿no? Datos que tengo en un almacenamiento histórico, por ejemplo, en una tecnología Big Data, los quiero hacer un join con los datos que me están entrando en tiempo real, que están en otra tecnología diferente, por ejemplo, en Apache Kafka. Y él va a poder hacer joins de esos datos con una API que le es fácil, que es conocido, que es estándar, y sin tener que realmente conocer qué es lo que hay detrás. Esos problemas ya lo gestiona el data space y ya la isla de toda esa complejidad. Y luego desde el punto de vista de administración, pues simplifica también, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, simplifica muchísimo o nos permite simplificar lo que es la seguridad porque solamente tenemos un punto de acceso, de cara al usuario, solamente tenemos un punto de acceso a los datos, con lo cual pues tienes que securizar ese punto de acceso a los datos. Y ya puertas adentro, dentro del data center, pues ya tienes abiertos los puertos necesarios, pero ya dentro de tu data center, ¿no? Y bueno, y además también nos permite también tener una gestión unificada de la seguridad, de manera que desde un punto único, una aplicación única de seguridad, podemos gestionar toda la seguridad, digamos, de una manera integrada, coherente, independientemente de los datos donde estén almacenados físicamente. Con lo cual, pues bueno, se traduce sobre todo en un producto que es muchísimo más sencillo y muchísimo más usable. Y bueno, para concluir, bueno, que estamos a vuestra disposición, que estaremos, bueno, pues que estamos encantados de poder
compartir con vosotros, pues bueno, toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento, productos, soluciones, ¿no? No somos nuevo en esto, llevamos trabajando muchos años en este campo y un poco prueba de ello es que, pues bueno, que somos socios fundadores del Big Data Value Association, somos socios, digamos, de creadores, también fundadores de Gaia X, que es una iniciativa europea para construir de centros de datos, data spaces federados, de manera que se puedan compartir entre ellos y que, bueno, pues que actualmente el ITI está liderando un rol muy importante en la definición de estos pilares arquitectónicos de data spaces, ¿no? Tanto a nivel regional, nacional como internacional. Y que, bueno, pues que también contamos ya con algunos casos de éxito como el Data Hub basado en una arquitectura de referencia que diseñamos nosotros, se llama Neodis, bueno, que están ahí, que están funcionando, incluso que, bueno, pues en este caso el Data Hub, pues además ya ha recibido el label Gold de la Big Data Value Association como eSpace. Y bueno, que no es mi tiempo, pues nada, no sé si hay, no me extiendo más, no sé si hay alguna pregunta.